al Museo del Chocolate. Ella es Rosario Neri, yo soy Elic Troconis, y tenemos el gusto de compartir con ustedes el día de hoy sabores, olores especialmente, y un libro extraordinario, El perfume. Quisiéramos comenzar por preguntarles, ¿alguien ha visto la película de El perfume? Sí, levante la mano. ¿Quién dijo sí por ahí? Ok, bien, no, bye. ¿Alguien ha leído la novela del perfume? Por ahí hay una mano, muy bien, excelente, excelente. Otra también, muy bien. Pues nosotros dos somos historiadores, estamos en la misma facultad, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nos dedicamos a cosas muy distintas. Rosy, por un lado, se dedica mucho más a la investigación, es asistente de investigación en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y su línea de investigación principal es la Edad Media. Es el periodo de 10 siglos, un milenio prácticamente, en el que creemos que no pasó casi nada, o que pasaron cosas muy poco importantes, ¿no? Y sin embargo tiene una riqueza espléndida. Y hoy, hablando de una novela que fue escrita en los años 1900 y cuya historia se desarrolla por allá de los 1700, veremos muchísima relación con otros periodos históricos. Buenos días. Igual, primero que nada, muchísimas gracias a todos, a todas por estar acá. Bueno, me toca a mí presentar al maestro Elic Troconis, maestro en literatura creativa de la Universidad Complutense de Madrid. También estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente está en Madrid y se dedica a realizar diversos círculos de lectura. Me imagino que algunas están acá igual de parte del círculo de lectura. También le gustan mucho los temas de relato criminal, ¿sí? O novela policíaca. Escribe novelas. Ganó el premio Penal Norma de su novela La joya robada, que por cierto lean. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar acá hablando de este libro que justo en la misma sintonía del Museo del Chocolate también nos permite conocer sabores y aromas. Y más por ser una novela que justo su guía es el olfato. Creemos que la mejor manera de empezar hablando de una novela es leyendo la propia novela. Así que, para su deleite, el primer párrafo. Fíjense ustedes qué manera tan extraordinaria de empezar un libro. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Renouil, y si su nombre, a diferencia del de otros monstruos geniales como de Sade, Saint-Just, Fouché, Napoleón, etc., ha caído en el olvido, no se debe en modo alguno a que Renouil fuera a la saga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una palabra, impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia, el efímero mundo de los olores. Así que dedicaremos nuestros siguientes minutos a hablar de este ser genial y abominable al mismo tiempo, pero sobre todo de ese mundo efímero, los olores. Quienes ya recorrieron el Museo del Chocolate seguramente disfrutaron la sala en la que se puede oler distintos aromas, ¿no? Y hay entre nosotros quien tiene un sentido del olfato súper desarrollado. Yo debo decir que no lo tenía hasta leer este libro. Ya hablaremos un poco más de ello. Y el olfato tiene una cosa curiosa, lo dicen en el mismo libro. Uno puede cerrar los ojos y dejar de ver algo, sea agradable o desagradable. Uno puede taparse las orejas y escuchar mucho menos un ruido, pero la nariz no se cierra, para buena y para mala suerte. Entonces estamos condenados a oler la basura y lo terrible que es, pero también el aroma tan delicioso del perfume de alguien. Entonces vamos a ir hablando acerca de esta novela. Nuestro personaje, como les digo, es un ser genial y abominable al mismo tiempo. Es un hombre que habita en París y Francia en general de los años 1700 y que nace rodeado de aromas horrorosos, especialmente el de basura y pescado.
Y eso y otros motivos hacen que su olfato esté sumamente desarrollado. Daremos más detalles de eso dentro de unos momentos, pero por lo pronto quedamos que nuestro personaje en esta novela y en su adaptación al cine será alguien que tenga un olfato más poderoso que cualquiera de los que estamos aquí, más fuerte que el de todos nosotros sumados, como un sabueso. ¿Y a qué se enfrentará este personaje? Pues bueno, un aspecto muy importante y característico de nuestro personaje es que si bien tiene un olfato muy desarrollado, él carece de olor, o sea, él no huele a nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que él va a intentar pues descubrir ese mundo de los aromas, él va a oler todo lo que está a su alrededor, él incluso aprende a hablar cuando distingue a qué huelen las cosas. Y bueno, una vez que estaba ahí caminando en las calles de esta París del siglo XVIII, se encuentra con un aroma así exquisito, que lo describe como algo que le atrae muchísimo, que algo que le brinda felicidad. Y ustedes no se imaginan más o menos qué puede ser eso que dice, ah, qué rico huele. Chocolate. ¡Chocolate! Puede ser. La mejor respuesta en este momento. Sí. Pero no, lo que se encuentra este personaje, esta Renoir, es el aroma de una mujer, pero no el de una mujer cualquiera. Ahorita vamos a adentrar qué características tiene esa mujer con la que se encuentra, pero bueno, lo que pasa es que la mujer lo descubre que él la está olfateando y pues la asesina. Entonces, cuando muere esta mujer a la que mata, pues ve que ese aroma que desprende esta mujer pues, va desapareciendo, y en esa desesperación de que está desapareciendo ese aroma, pues tiene la intención de preservarlo, de poseerlo. Entonces a lo que se va a dedicar nuestro personaje es a buscar preservar los olores, a buscar que se quede con ellos los aromas. Y es que eso lo sabe muy poca gente. Quien conoce la novela o ha leído la película, perdón, ha visto la película, sabe que el título es El perfume, pero el subtítulo es Historia de un asesino. Y es uno de esos libros que hacen ver lo distinto que puede ser el título del subtítulo, ¿no? Con el perfume todos imaginamos lo más delicioso, pero después Historia de un asesino nos hace preguntarnos muchas cosas. Entonces, este personaje además tiene un motor que quizás sea entendible por todos nosotros. Lo que quiere es que se ha enamorado de ese aroma, de la mujer de la que hablaba Rosy, y su pretensión es conservarlo, pero no lo puede conservar si ella está por otro lugar, ¿no? Él lo quiere para sí, y por eso es que comete este acto reprobable. Y uno de los puntos más interesantes del libro es que cómo le hacemos para preservar y conservar durante mucho tiempo un olor. ¿Qué métodos se utilizan para extraer el olor de las rosas, o del chocolate, o del café? ¿Cuál? Entonces, Renoir, en la Francia de los 1700, donde va surgiendo apenas la perfumería moderna, intentará todos los medios posibles para preservar ese y otros olores. ¿Cuáles? No les vamos a decir para no arruinarles la novela. Pero sí les vamos a hablar un poco acerca de la exploración que hace el autor Patrick Suskind sobre los olores. Lo primero que nos gustaría preguntarles, porque queremos hacer esto muy interactivo, no nada más que nos escuchen ustedes a nosotros, sino también nosotros a ustedes, es pedirles que describan un olor. Les diremos una cosa y ustedes intenten poner adjetivos o comparaciones para decirnos cómo a qué huele lo que vamos a decir. ¿Estamos listos? ¿Cómo a qué huele el chocolate? Hay que empezar por ahí, estamos en un museo de chocolate. Dulce, ¿no? Sería un primer. Muy bien. ¿Qué otro adjetivo, qué otra cosa les viene a la mente? Si alguien que nunca ha estado en el planeta Tierra le tuvieran que describir el olor del chocolate, ¿qué palabras usarían? Placer, dicen por ahí, sí. Ajá. Amargo, es cierto también, puede ser tan dulce como queramos o tan amargo, por supuesto, bien pensado. ¿Qué más? Fantasía, ok. Y si dijéramos, por ejemplo, ¿el café como a qué huele? Tostado, muy buen adjetivo aquí. A ver, uno más de café. Amargo también puede ser, claro. Hay cafés que huelen también como a tierra, ¿no?
Hay cafés que huelen a chocolatados o a vainillados, dependiendo de dónde se siembren y cómo se cultiven. Pero a ver, ahora no sé, como algún otro alimento como el pescado, ¿qué características le darían, no? Porque si bien el chocolate o el café puede darnos placer, pero a ver, un olor como el pescado, ¿cómo lo describirían? ¿A qué huele el pescado? Desagradable, se escuchó rápidamente. Aunque bueno, no un pescado zarandeado o un pescado a la veracruzana, ¿no? Pero sí, después ya como podrido, ¿no? Como pasado, putrefacto. Y si dijéramos... La cebolla. La cebolla. ¿A qué huele la cebolla? Picante. Irritante. Sí, ya estamos pensando en la gastritis que nos va a dar al rato. O el chile también puede ser. ¿A qué huele, a qué huele el chile? ¿A qué huele el chile? Picante, sí, claro. Pero es lo mismo un chile habanero que un chile verde. Cuando lo estamos haciendo salsa que cuando lo tenemos en el molcajete. No, todo huele distinto, ¿no? Y dense cuenta qué dificultad para describir olores, ¿no? Uno puede decir, cuando es la vista de lo que estamos hablando, pues es el color, la forma, el tamaño, pero los olores, ¿cómo describimos un olor? Bueno, pues lo más sensacional de este libro es que está lleno de descripciones de olores. Lo que no hemos podido hacer ahorita entre tantas personas, Patrick Süskind lo hace genial en un libro él solo. Bueno, creemos que antes de adentrarnos un poco más a leer algunos extractos de este bonito libro, creo que es importante, y además nosotros acá que somos historiadores, dar un poquito el panorama de dónde se centra este personaje, ¿no? De cómo se desenvuelve en este París del siglo XVIII, como bien dijo Elik, de los años 1700. Y estamos hablando de un París que, si nosotros pensamos en París, estamos pensando en un París muy idealizado, ¿no? Muy bonito. Con la Torre Eiffel ahí, las flores, romántico, exactamente. La ciudad del amor, ¿no? Pero estamos hablando de unos años en donde no había un sistema de basura o de recolección de basura como lo conocemos ahora. Estamos hablando de que todavía no había vacunas, de que todavía la higiene no era igual como la que tenemos ahora. Entonces, él empieza a describir un París como, ahorita se los voy a leer. Dice: en la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Hay que aclarar que acababa de pasar para ese momento la Edad Media, como bien dijo Elik, ya habían pasado algunos siglos y en la Edad Media olía, ¿no? O sea, olía porque olía. Entonces continuó. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales, las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. ¿Ustedes se imaginan un París así, que vuela de esa manera? Nadie viajaría allá, ¿no? Entonces estamos en una época en donde olía de otra manera, ¿no? Y algo interesante que hace este autor es que da un protagonismo al olfato, porque desde Platón y Aristóteles el olfato es un sentido que es relegado, porque se le da mayor prioridad a la vista y al tacto, porque son sentidos que son más nobles. Cuando vemos una pintura o cuando vemos alguna obra de arte o describimos un paisaje, no nos dedicamos a describir cómo huele. Normalmente decimos, esta pintura tiene cierto color, tiene cierta belleza, se siente de tal manera. Si vemos, por ejemplo, un peluche, es como de suavecito, no le damos tanta prioridad a cómo huelen las cosas. Entonces, algo que hace Süskind es darle ese protagonismo al olfato y eleva el sentido olfativo a un nivel que es el que guía al lector en este nuevo mundo de los olores. Quizá, como para hacer un ejercicio muy cercano, cuando cualquiera aquí se enamora de otra persona y se lo cuenta a sus amigos, lo primero que decimos es, a ver una foto, ¿no?
no le preguntamos a otra persona cómo huele, no. Esa cosa como que la dejamos ahí hasta el final. Es mucho más importante para nosotros la vista, o por ejemplo se nos enseña a apreciar la música clásica o la música en general, pero no se nos enseña a desarrollar el sentido del olfato. Ha quedado, como dice Rosy, muy relegado, muy allá al fondo. O por ejemplo, cuando tú le dices, ¿cómo es la persona que te gusta? Dices, ah, pues es alto, es guapo, habla de cierta manera, es inteligente, pero nunca dices huele rico, ¿sí? Bueno, como que es más raro que digas huele bien. Entonces, pues algo característico de eso es que está describiendo una época en donde huele distinto y además algo que es muy interesante es que va a centrarse en los años en donde estaba un rey, que es el rey Luis XV, al que le llaman el rey perfumado, porque este rey es quien pues da una gran prioridad a los perfumes e incluso impulsa mucho como este comercio de perfumes y este pues sistema de olfativo, se dedicaban a pues aromatizar las cortinas, los tapetes, pues todo lo que estaba ahí en la corte. Y pues sí, usaban justo también el perfume para ocultar pues ese mal aroma que tenían. Pero pues no todos tenían acceso al perfume. Las personas que tenían más dinero eran quienes tenían pues esa posibilidad de perfumarse, pero las personas pues que se dedicaban a otro tipo de actividades o pues el pueblo pues no tenía tanto ese acceso a los perfumes. Bajo el riesgo de hacer quedar mal a más de uno aquí, ¿quién se puso perfume el día de hoy? Levanten la mano. Así, todos, ¿no? Todos. Ajá. Pues nosotros, para nosotros, como lo dice Rosy, hoy el perfume es una cosa muy natural, ¿no? Todos lo tenemos en un tocador, nos lo ponemos a veces en las acciones más importantes, quizá tenemos hasta más de un frasco de perfume, ¿no? Yo puedo contar que por algún motivo, una indirecta, muy directa, durante una época mi abuela me regaló todos los cumpleaños algún perfume. Hasta el día de hoy tengo tantos que me regaló ella que no me los he terminado, aunque eso fue en la adolescencia, cuando olía mucho peor, ¿no? Pero es una cosa pues muy sencilla, bueno, muy ordinaria, muy común hoy. Y sin embargo, pues no ha existido siempre. Y la perfumería moderna, como, ¿cuándo creen que haya surgido? Eso de fabricar perfumes para que la gente se lo eche y no huela mal. ¿Cómo qué años dirían? Estamos en el 2025, ¿cómo cuándo pudo haber surgido? Yo creo que en el siglo pasado. ¿1900? No, a finales, yo creo, de 1800. A finales de 1800. ¿Alguien da más, menos? ¿400? Ok. ¿Más, menos? ¿Sí? 700. 1600. Ah, los egipcios utilizaban ya algunos aromas, ¿es cierto? Y Shell quiere... En la revolución industrial, pues nos acercamos, fíjense, ustedes han dado respuestas parciales que todas tienen un pedacito de verdad. Tenemos civilizaciones que desde hace muchísimo tiempo utilizan aromas para ciertos usos, y muy especialmente los usos rituales. Pero el ponernos nosotros para el día a día y en la forma en que se fabrican hoy por hoy es algo mucho más reciente, que va por allá de esos años 1700 en los que se desarrolla esta novela. Y la historia es la siguiente: si bien ya algunas personas comenzaban a utilizar ciertas esencias y ciertas mezclas para los perfumes, es hasta que llega a Alemania, a la ciudad de Colonia, póngale una tachuelita importante a esa palabra, un italiano de apellido Farina. Hasta el día de hoy, quien va a visitar la ciudad de Colonia en Alemania, puede visitar el edificio donde ha estado desde hace más de 300 años la perfumería Farina. Este italiano llega ahí, se asienta en la ciudad y es el primero en utilizar la mezcla de tres componentes que van a tener los perfumes desde entonces. Por un lado, agua destilada; por otro, alcohol, o sea, los perfumes tienen alcohol; y en tercer lugar, los aromas esenciales, ¿no? Que si la vainilla, que si la azafrán, etcétera, etcétera. Esos tres componentes, desde esos años 1700, gracias a Farina, y hasta el día de hoy, siguen siendo los esenciales para producir un perfume hoy por hoy.
Y Farina lo que tiene es que era una persona con un sentido del olfato privilegiado. Le bastaba oler cualquier cosa, como esta taza de chocolate, para saber qué tenía. Y le bastaba tener a su alrededor algunos componentes para poder producir un nuevo perfume. Sus anotaciones, sus diarios son extraordinarios porque permiten ver todo lo que él percibía. Pero además tenemos todavía los libros de cuentas de a quién le vendían perfumes y cuánto le vendían y con cuánta frecuencia. Ahí podemos ver, por ejemplo, que hasta Napoleón Bonaparte le vendía perfume, y no crean que poquito. Tubos y tubos y tubos de perfume le vendía Farina a Napoleón. Buena parte de la nobleza y de los reyes de toda Europa le pedían perfumes a este hombre Farina. Incluso, porque por supuesto la perfumería se enorgullece mucho de todos sus clientes, pone una lista de los más destacados, y ahí hay un tal Gabriel García Márquez que también llegó a comprar perfumes en Farina. Y además de todo, entendiendo esto, podemos comprender dos cosas. Por un lado, que de ahí surgen las clasificaciones que tenemos hoy por hoy. La sustancia más fuerte y también por eso más cara son los perfumes. Pero abajito está la siguiente clasificación, el eau de parfum o agua de perfume. Y abajito está la eau de cologne, agua de colonia. Todos hablamos de echarnos colonia, ¿no? Es por eso, porque los perfumes empiezan en esa ciudad de Colonia. Así los bautiza Farina y desde entonces se queda. Y hasta el final está ya el agua de Colonia. Son esas 4 clasificaciones que tenemos hasta el día de hoy. De toilette, perdón. El agua de baño, traducido literalmente, ¿no? Y lo otro que vamos a entender es que cuando Patrick Süskind estaba investigando para su novela, acudió a esos archivos y empezó a leer esos diarios, esas cartas, esos libros de cuentas de Farina. Y en ese sentido del olfato tan desarrollado de un personaje histórico, pasó al personaje que protagoniza este libro. Sí, justo. Creo que algo que también podemos destacar es la maestría con la que hace también, ahorita que nos vas a hablar de cómo describe todos esos aromas con los que, y el proceso, pues sí, químico con el que preserva todos esos aromas. Pero bueno, antes de entrar a ello, creo que es importante que también el autor le da un cierto valor a los aromas, porque el olor también da un cierto grado de estatus, de género, porque él mismo describe que los hombres y las mujeres huelen de diferente manera, y también la cuestión moral, porque aquí hay un pequeño spoiler del libro, y es que la mujer a la que asesina nuestro personaje es una mujer virgen. Y cuando él habla del olor de la virginidad, lo habla como un olor que le transmite pureza, que es un olor bello, frente a otros aromas que pues están ahí en la ciudad, que pues huelen mal, ¿no? Entonces, pues también creo que el olor no solamente sirve para describir, sino también dar un cierto significado, un cierto símbolo. Entonces, creo que, por ejemplo, ni siquiera nosotros mismos podemos, por ejemplo, acercarnos a personas que huelen mal, o sea, sin como afán de ofender a alguien, pero cuando vemos que una persona huele mal, por más bien que nos pueda caer, es como de, sí, pero jeje, más hacia de lejitos, ¿no? En cambio, por ejemplo, también las personas que huelen bien como que nos transmiten una cierta, no sé, un cierto estado de bienestar, por así decirlo. Entonces, el olor también da un simbolismo. Voy a leer una parte en donde justamente él habla de pues, todo ese significado que tienen los aromas y de cómo cada cosa huele de distinta manera. Dice, casi siempre los seres humanos tenían un olor insignificante o detestable. El de los niños era insulso. El de los hombres consistía en orina, sudor fuerte y queso. El de las mujeres en grasa rancia y pescado podrido.
Todos sus olores carecían de interés y eran repugnantes. Y por ello ahora ocurrió que Grenouille, por primera vez en su vida, desconfió de su nariz y tuvo que acudir a la ayuda visual para creer lo que olía. En este momento ya está hablando de cuando se encontró con la muchacha. La confusión de sus sentidos no duró mucho. En realidad, necesitó solo un momento para cerciorarse ópticamente y entregarse de nuevo, sin reservas, a las percepciones de su sentido del olfato. Ahora olía que ella era un ser humano. Olía el olor de sus axilas, la grasa de sus cabellos, el olor a pescado de su sexo, y lo olía con mayor placer. Su sudor era tan fresco como la brisa marina, el sebo de sus cabellos tan dulce como el aceite de nuez. Su sexo olía como un ramo de nenúfares, su piel como la flor de albaricoque, y la combinación de estos elementos producía un perfume tan rico, tan equilibrado, tan fascinante, que todo cuanto Grenouille había olido hasta entonces en perfumes, todos los edificios odoríferos que había creado en su imaginación, se le antojaron de repente una mera insensatez. Centenares de miles de fragancias parecieron perder todo su valor ante esta fragancia determinada. Se trataba del principio supremo, del modelo según el cual debía clasificar todos los demás. Era la belleza pura. Entonces, pues habla de que también el olor nos da un estatus moral, porque él quiere decir que también las mujeres vírgenes, por así decirlo, tienen ese aroma de belleza, ese aroma puro. Frente, por ejemplo, en una novela se imaginan que alguien pecador, por así decirlo, o un asesino huela bien, o cómo se imaginan el olor, por ejemplo, de alguien, pues sí, malo, por ejemplo, en una película. Bueno, la película American Psycho, Ajá. tiene que oler bien el asesino. Ok. Por el estatus social que tiene. Exacto. O sea, Este es uno de dinero. Sí, es una persona con bastantes recursos, que no le importa matar porque el tipo de letra de la carta de presentación del otro es mucho mejor que la que él escogió para su tarjeta, ¿no? Sí. Entonces, sí puede haber asesinos que pueden haber. Ok, pero es un asesino con recursos, ¿no? Que claro, tiene dinero. Puede haber asesinos muy limpios. Claro. ¿No? Que eso es, o sea, digamos, no estamos hablando del contexto esencialmente del perfume, ¿no? Porque si es, ya lo describieron, ¿no? O sea, París y Londres y Berlín, todas esas ciudades realmente no había, como dijeron, manejo de desechos. Sí. Entonces, sí, un asesino, por ejemplo, como Jack el Destripador, claro, definitivamente no huele bien. Exacto, y además podemos apostar que hasta con la vestimenta hay relaciones, ¿no? Si alguien va de traje o de vestido largo, tiene que oler bien, necesariamente, ¿no? Entonces, vamos viendo esas representaciones también en el arte, en distintas películas, en distintos libros. Y fíjense ustedes, también, a ver, por un lado tenemos los perfumes que uno se pueda poner, pero dos personas nos podemos poner una misma loción, un mismo perfume, y no vamos a oler igual, porque siempre el resultado de la fragancia más el olor propio, ¿no? Y a mí hay un pasaje pequeño, pero que me gusta mucho, que nos ayuda a ver la fuerza que puede tener un aroma, ¿no? Dice Suskind: hay en el perfume una fuerza de persuasión más fuerte que las palabras, el destello de las miradas, los sentimientos y la voluntad. La fuerza de persuasión del perfume no se puede contrarrestar. Nos invade como el aire invade nuestros pulmones, nos llena, nos satura. No existe ningún remedio contra ella. Y en efecto, ¿no? Fíjense cuántas, o sea, hasta los productos de limpieza del hogar los elegimos pensando en que este es de lavanda o este es de algún otro, ¿no? Y por otro lado, y cada vez los psicólogos y las personas que estudian neurociencias lo saben mejor, hay cosas sensoriales que nos pueden despertar sentimientos y hasta recuerdos. Es más, nosotros en la mente podemos tener recuerdos bloqueados de los que no nos acordamos en absoluto, pero de pronto vemos algo, olemos algo, oímos algo que lo desbloquea en un instante
y que nos hace volver a esos recuerdos. Entonces, fíjense también esta preciosa descripción que hace Siuskin en torno a los sentimientos que puede despertar un perfume. Dice así. Aquí está. El aroma era lo bastante fuerte para basar olfativamente en él la existencia de una persona y a la vez tan discreto que no podía molestar a nadie. Con él, Grenouille no era en realidad perceptible por el olfato y no obstante su presencia estaba siempre justificada del modo más modesto, un estado híbrido que le convenía mucho, tanto en casa, Arnulfi, como en sus ocasionales paseos por la ciudad. Había, dice por aquí, un aroma que era tan tenue que hacía que cuando él caminaba entre la gente no lo distinguiera. Pero había otro que hacía que le tuvieran compasión por pensar que pobrecito este tipo. Y había otro más que hacía que lo admiraran e incluso alabaran. Nuestro personaje va a estar intentando hacer perfumes que despierten sentimientos en otras personas. No nada más que digan, qué rico o qué desagradable, sino que despierten sentimientos puntuales en otras personas que están a su alrededor. Y otra característica, como dijimos al inicio, es que nuestro personaje no huele. Y eso también va a estar muy relacionado con esto que dice Lick de la afectividad, porque cuando se lo... para esto la mamá lo rechaza, lo deja en un basurero ahí de pescado, y bueno, se lo dan a una nodriza. Y la nodriza lo rechaza porque dice, este niño es como un monstruo, porque no huele a nada. Entonces, como un monje, un sacerdote, le dice, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que no huela nada, no? ¿Cómo huelen los infantes que están lactando, no? Y ella dice, es que los bebés normales, por así decirlo, huelen como a caramelo, huelen rico. Y no sé si ustedes han olido a un bebé, pero un bebé huele delicioso. Algunos. No si están limpios. Exacto. Antes de que pase cualquier cosa en el pañal, huelen bien, ¿no? Huelen bien, sí, o sí están bañaditos. Y ella dice que justo este bebé, como no huele a nada, es un bebé monstruoso, un bebé diabólico incluso lo caracteriza así, ¿no? Y lo rechaza por lo mismo, porque dice que es algo raro, de que no emita ningún olor. Entonces también algunos niños del mismo orfanato, cuando el personaje crece, también lo rechazan porque ven en él algo raro. Y eso está muy relacionado con que él no emite ningún tipo de olor. Y... No, sí, sí. Ahí hay una cosa curiosísima. A nosotros como personas que trabajan con la palabra nos gusta siempre notarlo. Hay algunos verbos que tienen un doble sentido y que es difícil identificar. Si yo digo que yo rento un departamento, podría estar significando que se lo rento a alguien más o que alguien más me lo renta a mí y yo lo pago, ¿no? Ocurre lo mismo con oler. Rosy ha dicho ahora, Grenouille no huele, pero llevamos media hora diciendo que tiene un olfato muy desarrollado, ¿no? Pero claro, no huele, pero vaya que huele. No tiene un olor, pero tiene una gran capacidad olfativa. Hay una anfibología ahí, un doble sentido del verbo que hace parecer contradictorio lo que estamos diciendo, pero en realidad puede darse el caso, ¿no? Y bueno, en este afán justo de que él no tiene un olor propio, vamos a decirlo así, va a intentar crear un perfume para oler y para sentirse amado. ¿Y eso es algo que explícanoslo más? Sí. Fíjense ustedes, tenemos en la... Yo creo que es tuyo. Sí, creo que está en tu edición, página 50. Ah, sí. Mientras la tenemos, antes de eso, hay una cosa muy impresionante con este personaje. Hay otros a su alrededor que piensan que es vidente, porque tienen la capacidad de decir, ahí viene el señor de la carne, porque lo huele a distancia. O ahí viene el portero, porque a la persona también la huele. Entonces, aunque no lo esté viendo, tiene otros sentidos del olfato que le permite, en apariencia, saber lo que nadie más sabe, adelantarse a lo que nadie más sabe. Inclusive, hoy va a llover, porque ya huele la humedad de las nubes que se están acercando. Y hay un momento fascinante de la novela en que se nos dice que para él el vocabulario es insuficiente. Porque nosotros decimos,
¿A qué huele el tablón que está en medio de nosotros ahora? A madera, ¿no? Sí, pero Renouil diría, claro, pero no es madera nada más, es roble o es caoba o es pino, cortado hace unos 5 años, y hay un poquito de acerrín por ahí, y además como el clima está húmedo el día de hoy por la lluvia, también huele distinto porque se hincha la madera. La capacidad de Grenouille es extraordinaria, y para él las palabras, es decir, simplemente huele a madera, no alcanzan para describir la realidad que tiene a su alrededor. Sí, hay pasajes del libro en donde dice que es tal su capacidad olfativa que incluso puede traspasar las paredes. Entonces, si bien para nosotros a veces es difícil describir un aroma, para Grenouille es algo que de verdad está todo el tiempo en su memoria. Él conoce el mundo y él se guía en su entorno a través justamente de los aromas. Y bueno, una manera en cómo también él empieza a sentirse feliz, porque él desde que es rechazado por su madre y por la nodriza y por todo el mundo, él encuentra en el olfato un sentido de felicidad, un momento en donde él dice, esto es lo que me trae pues felicidad. Y bueno, voy a leer esa parte en donde habla como de esa felicidad encontrada cuando encuentra a la muchacha. Y dice así: hasta entonces no había conocido la felicidad, todo lo más algunos raros momentos de sordo bienestar. Ahora, sin embargo, temblaba de felicidad hasta el punto de no poder conciliar el sueño. Tenía la impresión de haber nacido por segunda vez. No, no por segunda, sino por primera vez, ya que hasta la fecha había existido como un animal, como solo una nebulosa conciencia de sí mismo. En cambio, hoy le parecía saber por fin quién era en realidad, nada menos que un genio, y que su vida tenía un sentido, una meta y un alto destino, nada menos que el de revolucionar el mundo de los olores. Y estamos hablando de lo que mencioné hace un momento, de que el sentido del olfato era relegado para los animales, porque los perros, los osos, los leones se guían también por el olfato, pero los humanos tienen que guiarse por la vista, por el tacto, por otros sentidos más nobles. Pero aquí hay un protagonismo del olfato. Uh-huh. Y ahora sí, este pasaje que anunciaba Rosy, que es quizá uno de los más impresionantes del libro, porque Grenouille, que no huele, como decíamos, no tiene un olor propio, en algún momento, y considerándose un genio de la perfumería que puede crear cualquier perfume, el que él quiera, es el mejor perfumero, a pesar de que no ha tenido la preparación que muchos otros, decide hacerse un perfume en particular. Ahora sabía, dice el libro, que podía hacer algo más. Sabía que era capaz de mejorar este aroma. Crearía uno que no solo fuera humano, sino sobrehumano. Un aroma de ángel, tan indescriptiblemente bueno y pletórico de vigor, que quien lo oliera quedaría hechizado y no tendría más remedio que amar a la persona que lo llevara, o sea, amarle a él. Grenouille, con todo su corazón. Sí, deberían amarle cuando estuvieran dentro del círculo de su aroma. No solo aceptarlo como su semejante, sino amarlo con locura, con abnegación, temblar de placer, gritar, llorar de gozo sin saber por qué, caer de rodillas como bajo el frío incienso de Dios solo al olerle a él. Eso es lo que se propone. Si lo logra o no lo logra, no se lo vamos a decir. Quienes ya leyeron el libro o vieron la película lo saben perfectamente. Pero si no, ver su pesquisa, sus investigaciones, su ir a recolectar los aromas necesarios para esto es impresionante. No decimos más. Y bueno, antes de entrar en la maestría que hace Susskind para describir todos los aromas en su libro, creo que complementando lo que dices, este aroma para sentirse amado, no sé si algunas de ustedes les recordó cuando salen o tienen una cita con algún galán o alguien que les guste, lo primero que se ponen es perfume, es de, ay, para que huela bien. O sea, no vas a una cita romántica sin ponerte perfume. Entonces creo que eso también está muy interesante verlo ahí, ¿no? De que alguien que no ha sido amado por la sociedad, alguien que es rechazado, se pone, voy a inventar un perfume, ya que yo tengo esa capacidad, ese genio olfativo, voy a hacer un perfume para que la gente me ame.
Sí. Porque además llegará el momento en el que el propio Renouil tiene una cosa buena a su favor, que es que si cualquier otra persona se pone un perfume, pues se mezcla con el olor propio, pero Renouil, que no tiene olor propio, así como haga el perfume, así olerá él. Es una cosa sensacional ahí. Ahora, otro pedacito importante del libro es la descripción de esos olores, porque decíamos, ¿no? ¿Cómo se extrae el aroma de una rosa? ¿Cómo se extrae el aroma de la lavanda? Pues Suskind, el autor, nos mete a ese mundo de la perfumería en sus inicios y nos revela algunos procedimientos que las personas que se dediquen a cosas más científicas que nosotros dos, que somos de historia y literatura, lo comprenderán mejor, como la destilación. Hoy por hoy, pues hasta las bebidas alcohólicas utilizan esos procedimientos, ¿no? Pero se da cuenta de que no puede destilar el olor de una persona. Cuando necesite, por lo que ya sabemos que va a pasar a hacer otra cosa, tendrá que innovar, que estar en otros procedimientos. Incluso viajará al sur de Francia, donde conocen otros métodos, para poder arrancar el aroma de una persona. Y la siguiente pregunta será, ¿cómo conservarlo? Porque esa persona, bueno, pues a todos nos ha pasado, se nos acaba el perfume. ¿Qué pasará cuando ese olor que él buscó con tanto ahínco, que le costó tanto trabajo tener, ya no tenga ni una gota dentro de la botella? También intentará idear algunos procedimientos para tenerlo durante mucho más tiempo. Y algo que a Rosy y a mí nos admira mucho es, como les decíamos, el vocabulario que se utiliza aquí, que nos hace a todos más sensibles, creo yo, a los olores. Fíjense ustedes, si dijéramos, a ver, ¿cuántas cosas que huelen y huelen bien podemos decir entre todos? ¿Cuáles serían? Ya dijimos el chocolate, ya dijimos el café, pero bueno, ¿qué otras cosas huelen bien? Ayúdenos a hacer una lista. 10, vamos por 10. Las flores, bien, ¿qué más? La vainilla, bien, ¿qué otro? El pasto, y recién cortado mejor. Y mojado ¿no? también. Mojado, además. Sí. ¿Qué otro? Exacto, la tierra mojada con este olor del petricor después de la lluvia. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué otro? Las hojas de Las un hojas de un libro. libro. Ah, ay, oh, qué bueno ese, ¿eh? Las hojas de un libro. ¿Qué otro? Un coche nuevo. Es el olor y la sensación de estar en él, ¿no? Pues fíjense ustedes, estrenando, fíjense ustedes en este repertorio de lo que tenía un perfumero al que conoce Grenouille, que curiosamente es italiano, es una referencia a aquel Farina del que yo les hablaba. Dice así, Baldini tenía olores a millares. Su oferta abarcaba desde las essences absolues, las esencias absolutas, esencias de pétalos, tinturas, extractos, secreciones, bálsamos, resinas y otras drogas en forma sólida, líquida o seria, hasta aguas para el baño, lociones, sales volátiles, vinagres aromáticos y un sinnúmero de perfumes auténticos, pasando por diversas pomadas, pastas, polvos, jabones, cremas, almohadillas perfumadas, mandolinas, brillantinas, cosmético para los bigotes, gotas para las verrugas, emplastos de belleza. Sin embargo, Baldini no se contentaba con estos productos clásicos de empleo personal. Su ambición consistía en reunir en su tienda todo cuanto oliera o sirviera para producir olor. Y así, junto a las pastillas olorosas y los pebetes y sahumerios, tenía también especias, desde semillas de anís a canela, jarabes, licores, jugos de fruta, vinos de Chipre, Málaga y Corinto, mieles, cafés, tés, frutas secas y confitadas, higos, bombones, chocolates, castañas e incluso alcaparras, pepinos y cebollas adobados y atún en escabeche. Además, lacre perfumado, papel de cartas oloroso, tinta para enamorados que olía a esencia de rosas, carpetas de cuero español, portaplumas de madera de sándalo blanca, estuches y cofres de madera de cedro, ollas y cuencos para pétalos, recipientes de latón para incienso, frascos y botellas de cristal con tapones de ámbar pulido, guantes y pañuelos perfumados, acericos rellenos de flores de nuez moscada y papeles pintados con olor a almizcle que podían llenar de perfume una habitación durante más de 100 años. Yo creo que ese Baldini tenía
tenía mucho tiempo libre, ¿no? Para recolectar todos los aromas. Sí. Y esto lleva en su momento a Baldini, que se va a aprovechar del talento de Grenouille, a pensar, oh, imaginen ustedes, no solo una fragancia que compre todo el mundo, sino incluso una fragancia que utilice el primer ministro. Oh, una fragancia que en la botella diga le parfum du roi, el perfume del rey. Oh, y abajo el nombre de Baldini como el perfumero que le hace el perfume al rey, ¿no? Y lo llevará incluso a la extraordinaria idea de hacer perfumes personalizados, ¿no? Uno para Rossi, uno para Elick, otro para Michel, uno para cada quien, dependiendo también de cómo olemos, ¿no? Una cosa extraordinaria este mundo de olores en el perfume. Sí, es extraordinaria la manera en cómo también el mismo autor investiga todos esos olores, no solamente para plasmarlos en su libro, sino olores que estaban en esa época, ¿no? Porque no es lo mismo decir los olores que tenemos ahora o los materiales que existen ahora, sino los que existían en un París del siglo XVIII. Y bueno, ya para ir cerrando, tenemos planeado otro ejercicio pequeño, que bueno, son 3 preguntas. Y bueno, una de ellas es ¿cuánta atención prestabas antes al olfato, antes de conocer esta plática y de este mundo de los aromas? Y bueno, no sé si a ustedes les pasó, algo que yo noté mucho es que cuando leímos este libro, que incluso cuando nos conocimos y hablamos de este libro, lo primero que me dijiste, que yo te confirmé, fue después de leer el perfume, como que prestaba mucha atención a cómo olían las cosas. Y yo leí el libro antes de pandemia, y con la pandemia, cuando usábamos el cubrebocas, cuando íbamos en la calle, no olíamos muchas cosas. Entonces, después de la pandemia, como que se abrió también otro horizonte de a qué olían las cosas. Y bueno, esa pregunta nos gustaría hacérselas. ¿Quién de aquí tiene un sentido del olfato muy desarrollado? ¿Quién dice es que yo huelo todo? ¿Uno aquí? En los olores fuertes y soy muy sensible. Okay. Por ejemplo, hay unos que se me suben al cerebro de lo fuerte. El diésel, claro. cuando paso por un camión, Uh-huh. se sube hasta el cerebro. Sí. Además, incluso los olores como por campos, ¿no? La gasolina, el diésel, el clutch quemado cuando uno lo mete y no puede arrancar, ¿no? Los frenos, el anticongelante, todo eso, esos campos de olores. ¿Quién más dice, no, si yo también huelo todo, todo? ¿O quién dice, nunca me había puesto a pensar en lo que estamos platicando de cómo huelen las cosas? ¿Por allá? Ahorita tengo una perspectiva diferente a los aromas. Porque, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado usar perfume. Tiene poquito de que usar, pero ya nunca me ha gustado. Yo sentía que no había nada. Sin embargo, ahorita ya con la tarea que tengo, creo que es importante tener una buena apariencia de los malos también. Ay, pues qué gusto. Gracias por compartirlo aquí. Me gustan mucho los olores, pero no me había puesto a meditar en todo. O sea, iban ustedes leyendo y yo me iba a toda la escena y cosas así. Entonces veo desde otra perspectiva. Qué bueno, qué gusto. Y además leímos como 3, 4 páginas, toda la novela, de verdad que está llena de descripciones olfativas, o sea, de verdad. Michelle. Yo recordé la parte en de Oscar que el retrato de Dorian Gray que tiene esa particularidad también de que empieza a describir un aroma y lo pasa. Entonces, para los escritores también es importante también la novela de Manuel Enrique, la parte de noche y los puros. Claro. Algo que he disfrutado mucho los aromas y la centella Gracias, qué bueno que lo recuerdas. Es cierto, el retrato de Dorian Gray abre con un párrafo que antes que de evocar imágenes, evoca olores. Sí, novela prodigiosa en ese sentido. Y ahora que lo dices, Michelle, me recuerdo también otra novela que nos gusta mucho,
y tiene un inicio prodigioso, el amor en los amor tiempos del cólera. Sí. Porque comienza diciendo, era inevitable, el olor de las almendras amargas les recordaba siempre el destino de los amores contrariados. ¡Ay, eso es extraordinario, ¿no? Entonces, y sin embargo, es de lo que más cuesta. Hay muchas descripciones que son visuales, que son auditivas, que son táctiles, pero hay pocos autores que le presten atención a los aromas. Y cuando nos imaginamos, como lo acaba de decir usted, esos aromas, solo por leer, o sea, por unas páginas, no hay nadie ahí diciéndonos nada, no hay ningún aroma realmente y nos lo estamos imaginando. Es genial que un autor pueda hacer eso, ¿no? Me parece que la mamá de Ishel quería también decir algo. De hecho, bueno, a mí me parece la capacidad que tiene de traerte recuerdos del pasado. Eso también es muy interesante porque a mí también me pasa que cuando voy en la calle y huelo algo es como de, huele como al, no sé, como al perfume de mi mamá o como al aroma de mi casa o como a un lugar o como a la escuela. Ajá, o a un recuerdo bonito a veces también, ¿no? O a un recuerdo feo. Sí, por allá. Ay, Sofía. Bueno, con respecto a los olores dentro de la literatura, va a partir un cuento, se llama Las obras forenses, y justamente habla de unos seres que son pescados, pero bueno, todo el pueblo huele no a pescado, sino a lo que le sigue de pescado podrido. Y un momento en que está leyendo eso, tuve que apartar el libro porque empecé a oler. ¡Wow! Eso es increíble, no me ha pasado con la tampoco he leído. Pues ya tenemos 2 recomendaciones. Y qué increíble. Yo siempre pienso que cuando un libro, que sea, nos hace sentir cualquier cosa, o sea, es qué capacidad de una persona que no está frente a nosotros de hacernos sentir cualquier cosa, ¿no? Tenemos otra pregunta. A ver, si ustedes pudieran crear un perfume para ustedes, o sea, para uno mismo, ¿qué ingredientes utilizarían? Pero que solo sea para ustedes. Quieren crear su propio perfume para ustedes, para utilizarlo todos los días y enamorar a todos, como dice Grenouille. ¿Qué ingredientes le pondrían a su perfume? ¿Y qué aromas favoritos serían? Jazmín, chocolate, café, vainilla. Claro. Solo que fuera rachera, ¿no? Limón, claro, esas pepitas. ¿Quién más? ¿Qué le pondrían a su perfume? Madera. Pero no le preguntaría qué madera. ¿Y en qué condición la madera? ¿Con qué clima? Además, es impresionante porque incluso, y eso se utiliza más en los países que tienen un clima mucho más extremo que el nuestro, ¿no? Donde el invierno es muy marcado y el verano es muy marcado. Hay perfumes que son mucho más frescos para el verano y otros que son más como de madera, como de vainilla, como de aceites para el invierno. Nosotros ponemos el mismo siempre y ya está, ¿no? Pero hay quien lo piensa en función del clima también. ¿Qué más? ¿Qué le pondrían a su perfume? ¿Sí? Pero es que también hay que hacer como la diferencia. Sabemos que los perfumes son, o sea, lo que olemos son micropartículas de X cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un europeo nos va a decir a nosotros que olemos a maíz. Sí. Ay, sí, sí. Nosotros le podemos decir a un español a lo mejor que huele a aceitunas. Ajá. ¿No? A vino. Entonces, sí, o las personas, por ejemplo, que comen mucho ajo. Sí. Sí, huele. Huelen. Lo transpiran. Sí. Sí, lo Tienen aliento. Entonces, crear un aroma personal siempre se tiene que Con cuidado. desprender de lo que hueles tú, sí, por lo que comes. Claro, es cierto, todas las variantes. Y eso igual está muy interesante porque nos permite ver que eso que comes es tú también tu aroma, ¿no? Pero ahora imagínense un personaje que no huele a nada, ¿no? Sí. Eso es también interesante. Somos lo que comemos. Sí. Sí,
Pues yo creo que sí tiene que ver mucho la alimentación. Sí, claro. Nosotros. Sí he oído que cuando uno come mucha carne de cerdo, sí, pues, pedimos Cierto olor. carne de cerdo. Tuve la oportunidad de ir en Alemania a un restaurante griego. El restaurante griego, mucho condimento de ajo. Ajá. Cuando pasó la persona por nosotros en el coche y nos subimos, inmediatamente nos dijo, híjole, se fueron con el griego, ¿verdad? Y ahí, pues, El griego. ahí, El griego. confirmamos que sí, era algo especial. Claro. Y ahora, fíjense, una pregunta, esta ya nos lleva Espera, creo que la mamá de Shu igual querías mencionar algo, ¿no? Bueno, respondiendo a yo tuviese la oportunidad ¿qué aromas? No sé, tendrían bien, pero sí tendrían que representar la otra que otra vez que nos pudieran transportar a algún momento. Y bueno, obviamente, pues el pH para compartir con el pH, Claro. pues mi creación se va a borrar. Todos esos elementos, ¿no? Lo que comemos, el pH, incluso al sudar, uno pensaría que va a empezar a oler peor, pero el propio calor hace que huela más el perfume, ¿no? Tenemos una tercera pregunta, la tercera y nos vamos. Vamos a poner el caso este muy citado siempre de si se fueran a la luna, en un cohete, ustedes solos, y solo pudieran llevar 3 aromas consigo. ¿Cuáles serían? Algo que nunca quieran dejar de oler. ¿Cuál? Un libro, el olor al libro, sí, a las páginas, Nuevo, ¿no? al libro nuevo. O libro viejo. Un libro que describa los aromas, ok. Pues además de tener el libro y a lo que huele, sería la descripción dentro de él. Sí. Claro, buena respuesta entonces. Para nunca olvidar ninguno. ¿Qué otros conservarían? Bueno, pues creo que el primer impacto a veces que llevamos para mí, la frescura. Ok. El olor a fresco. El olor a fresco. Porque a veces ha tocado el momento en que, ay, yo huele feo y luego hay un cierto rechazo, ¿no? Entonces, o sucede lo contrario, ay, esta persona huele bonito y ahora te quiere atacar. Sí. Entonces, esa relación de persona-olor creo que es muy importante. Hay otras personas que no huelen nada. Sí. Mucho. A sudor, a la mejor. Claro. ¿Alguien se llevaría el olor a una persona? Es decir, que digan, ay, qué rico huele mi novia, ay, qué rico olía mi papá, ay, qué rico mi tía. ¿Alguien se llevaría el olor de alguien? Yo sí. ¿No? Sí. Yo sí. ¿El de quién? El de mi mamá. Oh. El de mi mamá y... ¿Cuál es este? Sí. ¿Qué otros se llevarían? Yo me llevaría el del chocolate caliente, por ejemplo. Ese me encanta. ¿Alguien se llevaría el del café? Por aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo pone la cabeza de un perro? La cabeza de un perro. De un perro. De un bebé también. De un bebé, puede ser. ¿Qué es el De las gardenias. El de las gardenias. Perfume de gardenia. Yo el de las frambuesas. Frambuesas. El olor de frambuesas, sí. Bueno, hemos conversado un poco más de una hora sobre un libro y eso nos lleva a nosotros a querer compartir con ustedes una cita curiosísima para dar fin a esta charla por ahora, porque
nos quedamos todavía un ratito para platicar. Que es curioso en este contexto. Recuerden, son los años 1700. Estamos pasando por el proceso histórico que llamamos ilustración. Algunos autores como Voltaire, como Rousseau, que empiezan a decir que podemos conocer todo, que la ciencia nos lleva a la verdad y que podemos meter incluso el mundo entero dentro de una enciclopedia. Todo cabe en un libro, la razón nos conduce a ello. Entonces se habla de esa moda de la razón y de la ciencia y dice, donde quiera que uno dirigiese la mirada, reinaba el desenfreno. La gente leía libros. Pues nosotros estamos contentos de que aquí reine también el desenfreno, de tener libros tan excepcionales como el perfume y de que eso nos reúna a más de una persona aquí, porque hablar de libros, de historias, de películas, como la adaptación de la propia novela, de olores, de chocolate, nada más y nada más que un sobre chocolate, para nosotros es sensacional. Así que no nos queda más que agradecerles que hayan estado aquí. Además, si quieren escuchar muchas cosas más como esta y aún más interesantes, está el podcast que hace Rosy junto con Lisbeth Bolaños, que es Hijas de Clio. Lo encuentran en YouTube, lo encuentran en Spotify, está también sus redes sociales, particularmente Instagram. Es extraordinario, lo encuentran así, Hijas de Clio, para buscarlo tan pronto como terminemos la charla. ¿Algo que pudiera decir? Sí, bueno, también agradecerles y recomendarles muchísimo la lectura de esta novela, porque a comparación de la película, que a pesar de que está bien hecha, no permite tanto imaginar ese mundo de los olores. Y bueno, igual la recomendación de las redes sociales de Lick, de todo lo que él hace, y igual en Instagram, el Lick Troconis. Y también va a subirse esta plática a YouTube, a su canal, por si quieren verla después. Para que lo compartan con todas aquellas personas a quien quieran destaparle la nariz y que empiece a oler como todos nosotros después de esta charla. Muchas gracias al Museo del Chocolate. Sí, muchas gracias. Ha sido espléndido. Gracias, Rosy. Igual, gracias. Muchas gracias a ustedes.